Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La joven Devani Escobar apareció sin vida 13 días después de haber sido reportada como desaparecida en Nuevo León. La cronología de los hechos es incierta y la versión de la autoridad ha sido cambiante. Acudió a una fiesta con sus amigas, quienes regresaron antes que ella, y aseguran que le pidieron un servicio de taxi seguro para volver a casa. Este conductor intentó hacer el viaje por fuera de la aplicación. Después, según nos enteramos recientemente, la habría acosado sexualmente, por lo que la joven habría bajado del auto y caminado por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Fue hasta una compañía de transportes y después hasta un motel. La Fiscalía Local asegura que hay videos de ella en las inmediaciones de ambos lugares, aunque días antes afirmó que las cámaras solo monitoreaban, que no grababan. Fue encontrada en una cisterna que había sido cateada 4 veces anteriormente. Su caso es emblemático porque es la constante en México: violencia de género impune, revictimización, negligencia, quizá hasta complicidad y corrupción por parte de las autoridades, y también falta de justicia. Para hablar al respecto, le presentamos, como cada emisión, a un panel de personas expertas. Ixchel Cisneros Soltero, qué gusto saludarte siempre en este espacio. Te mando un fuerte abrazo, te doy la bienvenida y te pregunto por tus arrobas y en qué redes sociales platicamos contigo. Hola, muchas gracias. Siempre un gusto andar por acá. Lo lamentable son los temas que tenemos que tocar. Ay, te nos estás congelando un poquito, querida Ixchel. Déjame ver si tratamos de recuperar la señal. Yo estoy en @chilagüera en todas las redes sociales. Ahí está, bueno, se escuchó lo importante. La arroba en la que te podemos encontrar es esa. Y Paola Zavala, bienvenida, qué gusto tenerte por acá también, por primera vez en Polémica en Redes, pero bueno, te hemos visto en múltiples espacios, ahora en medios públicos. La dinámica de este programa es presentar tus arrobas y en qué redes sociales podemos platicar contigo para que haya interacción durante esta hora de emisión. Pues muchísimas gracias, Luisa, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con mis compañeras. Y como dice Ixchel, lo lamentable es el tema. Yo estoy en Twitter como @PaolaSaeb y en el resto de las redes, la verdad no la armo mucho. Bienvenida a este pequeño club de quien solo está en esa red social. Y de hecho, de futuro incierto, pero bueno, ya esa será otra polémica en redes. Querida Renata, pues con el mismo gusto, pues sí, el abrazo sororo y lo lamentable del tema, pero bueno, la importancia de discutirlo. Bienvenida, y ¿en qué redes te encontramos a ti? Bueno, igual que mis compañeras, un gusto estar por acá. Creo que es importante discutir el tema a profundidad. Hola a ambas y a ti, querida Luisa. A mí me encuentran en @returrent en Twitter y en Instagram. Tampoco le hago al Facebook, entonces me encuentran en eso. Pues bienvenidas todas. Les presento a ustedes y a quienes nos acompañan el día de hoy nuestra encuesta. La puede usted ver en Twitter, en YouTube o bien en Instagram, y es la siguiente: ¿cuál consideras que es la principal razón por la que no se ha podido erradicar el feminicidio? La opción A es políticas fallidas, la opción B corrupción policíaca, la opción C falta de investigaciones o la opción D es abierta para que opine usted en @canal14mx. El hashtag que estamos usando en esta hashtag polémica en redes es Devani. Ixchel, por pues antigüedad, empiezo contigo como siempre. ¿Qué contestaste a nuestra encuesta del día de hoy? Todas las anteriores, y le agregaría la impunidad, ¿no? Que creo que es muy importante en este país. Se mata a las mujeres, como también se mata a las personas defensoras de derechos humanos, como también se mata a las y los periodistas, porque se puede, porque no hay castigo, porque quienes asesinan a las mujeres y a las defensoras y a las periodistas salen libres, ¿no? Porque el Estado no hace bien su trabajo y al final, pues sí, un Estado fallido, rebasado, en el cual los índices de violencia cada vez son más y más altos y definitivamente es responsable de ello. Paola, ¿tú qué dirías? ¿Por qué no se ha erradicado el feminicidio? ¿Políticas fallidas, A, corrupción policíaca, falta de investigaciones, o planteas como Ixchel otra opción? No, igual que Ixchel, creo que son todas las anteriores y también la impunidad, pero me iría un poco más profundo en el tema de a las mujeres las matan porque pueden. Y yo me resisto a pensar que el único freno a que la gente pueda matar a otra persona sea el castigo de la cárcel, ¿sabes? O sea, quiero pensar, o sea, ¿cómo llegamos ahí? ¿En qué momento alguien decide matar a otra persona, ¿sabes? O sea, que puede controlar su cuerpo, que puede controlar su vida, que podemos llegar a esos niveles de violencia sin que haya una conciencia personal que te lo impida, sin que haya una familia, una sociedad,
una serie de frenos previos a las fiscalías, a la policía, a la cárcel. Y yo creo que esa parte creo que hay que detenernos. Me parece que esta mesa es increíble para hablar con ellos, con ustedes sobre eso, porque yo sí tengo como la hipótesis de que en los últimos años en los que los movimientos feministas han tenido una voz más, digamos, en volumen más alto respecto a las violencias que vivimos las mujeres o la agenda que traemos o las agendas que traemos en diversos temas, que no estamos dispuestas a esperar años y años y años para ocupar espacios, para hablar de ciertos temas. El machismo también se ha fortalecido en ese sentido, ¿no? Cuando se ve amenazado un privilegio por otro movimiento, se puede hacer una exacerbación de eso. Entonces, yo creo que por ahí también hay algún tipo de respuestas. Habrá buen espacio para hablar sobre esto, el privilegio casi de la vida y de la seguridad amenazado de los hombres, y la respuesta, sin duda, lo dejamos ahí sobre la mesa para discutirlo un poco más tarde. Por lo pronto, Renata, cerramos contigo. ¿Por qué votarías en nuestra encuesta? Políticas fallidas, corrupción policíaca, falta de investigaciones, de otra, todas las anteriores que plantean Paola y Ixchel. Definitivamente todas las anteriores que plantean las compañeras. Yo lo único que quizá abonaría sería una misoginia muy profunda en nuestra sociedad, de la que no hemos ni siquiera podido empezar a hablar, a entender. Recordar que cuando suben los homicidios, la tendencia de los feminicidios es prácticamente la misma, obviamente en diferentes niveles, pero la tendencia, si vemos las gráficas, es idéntica, ¿no? Entonces, cuando se encrudece la violencia contra la gente en general en un país, hemos visto que en México la tendencia de los feminicidios también lo hace en la misma tendencia, y eso nos tiene que hacer preguntarnos qué está pasando en nuestra sociedad en general y en específico con las mujeres. Ixchel ya se la sabe, Paola y Renata, les cuento un poco de la dinámica de polémica en redes por si no han visto el programa. Siempre agarramos tweets que vimos en la conversación digital y a partir de ahí desarrollamos argumentos, justo porque vemos mucho que, digamos, las redes son sintomáticas, ¿no?, de la conversación también afuera en el mundo real. Y en ese sentido quisiera abrir, además por lo que plantean ustedes, con uno de pues una cuenta que se llama Sam Mononoke, que vi que tuvo un montón de interacción y me parece que puso un punto sobre la mesa que mucha gente discutió y a mí me pareció sumamente lamentable. Y dice lo siguiente: ya estamos listos para hablar de la responsabilidad de las amigas que dejaron a Devani en la carretera, o vamos a seguir justificando por romantizar el falso feminismo. Esto es lo que plantea y yo lo vi una y otra vez. Lo vi en Twitter, lo vi en mesas de análisis, lo vi en las conversaciones y me preocupa porque justo cuando hablamos de patriarcado hablamos de esta como cultura de la opresión y del despojo, de la violencia, ¿no? De estas estructuras que, como dices, Paola, hace un momento, ¿no?, estamos tratando de desmantelar desde el feminismo con mesas como estas, con su trabajo de vida, ¿no? Ustedes tres son un ejemplo de la lucha todos los días en todos los frentes y la conversación no ha llegado a muchas personas. El ejemplo claro es este, ¿no? Uno, responsabilizarlo en una persona, llevarlo a lo individual en vez de a este tema estructural y colectivo, y en el colmo del absurdo a las mujeres, ¿no? Parece que no tenemos derecho a existir, a divertirnos, a salir o a querer regresar temprano, porque si algo pasa va a ser nuestra culpa, Ixchel. Sí, no, la verdad lamentable, pero como dices, bastante cotidiano, ¿no? O sea, lo vemos en este caso, pero en muchos otros, donde ya no solamente se revictimiza a la persona que en este caso fallece, sino ahora también a quienes están a su alrededor. En este caso no solo fueron las amigas, sino también se empezó a hablar de el papá o la mamá, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros casos muy graves, igual de violencia o de feminicidio en contra de otras mujeres. ¿Dónde estaban las mamás? ¿Dónde estaba el papá? ¿Por qué la dejan ir de noche? ¿Por qué no la van y la recogen? Este tipo de cosas sí es no. O sea, la narrativa tiene que empezar a ser distinta. Dejemos de responsabilizar a quienes son víctimas, porque tanto los familiares como incluso las amigas también son víctimas. O sea, al final de cuentas, imagínate cómo se sienten en este momento las amigas de haber tomado esa decisión, que fue una decisión total y absolutamente libre, de que ellas se querían regresar a su casa, pero ahora les estamos señalando como responsables de la muerte de su amiga, ¿no? Entonces, justo el que no volteamos a ver a estas personas que además están muy afectadas, en este caso, por la muerte de una persona, el que no empecemos a sentir empatía por esto y más bien les empecemos a echar la culpa a ellas y a ellos que están a su alrededor, creo que desde ahí tenemos un grave problema, pero un grave problema que se repite en este y en muchos otros casos. Y esto tiene que ver, yo sí creo que también es mucho, como bien decía Renata, esta misoginia horrible en la cual nosotras somos
somos responsables de todo, ¿no? Y desde el principio la madre ya, si sale un hijo macho, la madre es responsable porque la madre lo crió, ¿no? O sea, ¿dónde está el feminicida? Culpa de la madre porque la madre lo crió así. Y es como, no, es una sociedad, es una estructura en la cual todas y todos participamos y que además los hombres nos están cuestionando, ¿no? Nos están cuestionando el privilegio en el que viven y nos están cuestionando que a ellos no se les está señalando como los agresores que son, porque al final eso es. O sea, en este y en muchos otros casos quienes han intervenido, y hay pruebas de ello, es que los agresores son hombres, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con los hombres? Nada. ¿Y qué les estamos señalando al respecto? Nada, de no ser ciertos grupos como los de nosotros, donde estamos tratando de abrir el tema, ¿no? Incluso yo lo he platicado acá, yo tengo 3 hijos hombres, ¿no? Y entonces me siento hasta responsable incluso de ello, y no solo yo, mi pareja también, de que rompan con estas estructuras que les están enseñando en todos lados. Pero esto me queda clarísimo que es parte de mi privilegio, de la educación que yo les puedo dar, de la educación que yo he tenido, que no se está transmitiendo a todas las generaciones y a todas las otras personas. Está difícil contrarrestar, digamos, la campaña de narrativas justo cuando hay tantos hombres empujando como la que acabamos de ver, ¿no? Y ahí, pues, le sumo la pregunta a Renata y Paola. ¿Por qué, a pesar de todo lo que intentamos hablar, discutir, reeducarnos y reeducar a nuestros hijos? Yo también tengo hijos hombres, Pau también, Renata mujer, ¿no? Pero claro que nos interesa justo por eso, porque viene una generación a la que amamos, ¿no? Pero, ¿qué está fallando? ¿Por qué este privilegio amenazado, Pau, que decías hace rato, y Renata, que dices, no, esta misoginia, pues que tenemos hombres y mujeres, sigue ganando en cuanto a las narrativas? ¿Es porque tienen más espacios? ¿Es porque no lo estamos haciendo de forma suficientemente inteligente? ¿Qué ven ustedes en la discusión? Pues mira, yo también veo una romantización del tema yo no sé si ellas se pelearon, ¿sabes? O sea, como que ya, no se pelearon, se quería ir antes. No sé, si se pelearon, ¿qué? ¿No? O sea, porque nos podemos pelear, o sea, entre seres humanos y querernos separar, y eso no quiere decir que yo sea responsable por el camino que tú agarres después de pelearnos, o el camino que yo agarre era una adulta y era mayor de edad. Lo que no puede pasar es que la maten, ¿no? O sea, evidentemente las amigas no son responsables de si se pelearon o no se pelearon, si se quiso ir o no se quiso ir. Si el taxista no tiene una responsabilidad clara y no hubo acoso, o sea, estoy pensando incluso eso, si una persona se está caminando en la calle, en una carretera, tampoco tendría que pasar un homicidio, ¿saben? Uh-huh. O sea, homicidio, feminicidio, y ahorita quiero hablar del tema de los feminicidios y por qué en este caso yo pienso que al final va a ser muy difícil que lo tipifiquen como feminicidio, pero ese es otro tema. Uh-huh. Pero el perpetrador es el responsable, la persona que ofende es la persona responsable. Y después el gobierno tiene muchos niveles de actuación en los que puede prevenir cosas y no lo está haciendo ni el gobierno municipal ni el gobierno estatal. También tienes otro nivel que son las fiscalías, que son autónomas, que hicieron un pésimo desempeño a la hora de buscar al cuerpo y a la persona responsable, no han dado con los responsables. O sea, hay otros niveles de responsabilidad, pero quien le hizo daño a ella, en todo caso a ella o a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en su vida, el responsable directo es quien les hace esa violencia. Y creo que hay que visibilizar muy bien ahí, porque la verdad es que puede estar junto a nosotras, puede no estar cerca de nosotras, pero creo que todas y todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida algún tipo de violencia. Y como decía Ixchel, pues generalmente es de quien es más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso son los hombres. Un comentario para cerrar este bloque y después le vamos a entrar, se los prometo, a todo esto, responsabilidades de las diferentes autoridades, contradicción de narrativas y demás. Pero bueno, quisiera empezar por aquí, ¿no? Esto de la culpa en la mujer. Bueno, creo que lo que tú mencionas, Luisa, es importantísimo, esto de basar un tema tan estructural como los feminicidios y la violencia en México en general en lo individual y no en lo estructural, que ahorita le entraremos mucho más a fondo. Pero creo que esta es una herencia tanto en la forma en la que actuamos y hacemos política pública como en la narrativa del neoliberalismo, ¿no? Pensar que el cambio está en uno, que se puede individualizar problemas estructurales. Número 2, creo que es muy similar a estas narrativas que se construyen alrededor de la violación, por ejemplo, de es que la violaron porque traía falda. De nuevo, ¿no? Regresando a lo individual, regresando a la culpabilización de la mujer por algo que hace un hombre. Y bueno, y es que este argumento, en específico el del tuit que mencionas, pues se cae desde la premisa, ¿no? Porque si esto fuera cierto, pues entonces solamente habría casos de feminicidio cuando las amigas dejan sola a una mujer, ¿no? Y no es así, hay feminicidios
de muy distintas formas, de que es un caso de violencia doméstica que escala, un tío que se quiere vengar de lo que sea. Vaya, Sí. es imposible reducirlo a un caso como lo tratan de reducir acá. Lo que sí es una constante o que se generaliza mucho es esa culpabilización a las madres, a las amigas, a las mujeres en general alrededor de las víctimas de feminicidio. Si les parece bien, déjenme ir a una pausa, cerrando esta primera ronda y después regresamos para entrarle a fondo a todos estos temas que ponen sobre la mesa. Me parece muy interesante lo que decían de si se va a clasificar como feminicidio o no, el tema de la fiscalía que lo agarró o no. Creo que también todos esos temas están ahorita, digamos, sobre la discusión pública y es importante porque justo cuando decimos que hay incentivos perversos como la impunidad, tiene que pasar por todo este pues, aparato burocrático que no ha hecho más que entorpecer la justicia para las mujeres, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos primero a unos minutitos de pausa y regresamos a seguir hablando de todo esto. Les recuerdo que puede usted participar en nuestra polémica del día de hoy con el hashtag Devani en @canal14mx. Volvemos. Mañana me la van a comprar, pero necesitamos un lugar donde esconderla hasta entonces. Luego nos vamos a Zacatecas y nos casamos. Ganadora Mejor Director en el Festival de Cannes. ¿Tú por qué crees que se los llevaron? No sé. Llegaron los hombres que dices. Eran policías o militares. Le disparan a tu padre y se los llevan a ustedes. Sí. Tu papá trabajaba en la Giro. ¿Él formaba parte de algún movimiento ilícito que tú sepas? Cinema 14 presenta Eli, Función Estelar. Lunes, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Más causas, más estrenos. Podría no esperarse mucho de ecosistemas como los pastizales. Lo cierto es que la abundancia se encuentra resguardada en su tierra. Ellos son parte de los pastizales mexicanos de la región zacatecana. Ellos son mexicanos. El ecosistema de pastizal normalmente se da en climas secos, templados. Normalmente están o se encuentran en una altura de los 1600 a los 2200, más o menos sobre el nivel del mar, con escasa precipitación anual. Este tipo de ecosistemas, el principal deterioro lo ocasionan la fragmentación del hábitat. México bajo reserva, nueva temporada, martes, 19 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias por sus opiniones y comentarios y por supuesto por seguir en sintonía con Canal 14. Quisiera abrir este bloque insistiendo mucho en el tema de la perspectiva de género cuando analizamos cualquiera de los temas, porque otro elemento que yo vi en la discusión pública fue, es que es una carretera peligrosa, ¿no? En ese tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo han desaparecido decenas, creo que 70, más de 70 choferes, no posiblemente por el crimen organizado, entonces en realidad es una zona peligrosa para hombres y mujeres. Y quiero conectar eso con un tuit de una usuaria que se llama Kaori Velasco, que dice lo siguiente: hay un video del taxista tocando los pechos de Devani y la fiscalía tardó 13 días en mostrárselo a sus papás. El acoso sexual del taxista detonó que ella se bajara del taxi en medio de la carretera más peligrosa del país y la fiscalía dice que el acoso sexual no es delito. En realidad, como siguiendo este hilo de pensamiento, Devani se bajó de este taxi, aparentemente, o lo que presuponemos es que la última persona que le vio con vida y que tomó esta fotografía icónica del caso, porque se sentía insegura, como la mayoría de nosotras se siente insegura cuando se sube al transporte, porque justo sabemos que es uno de los sitios donde estamos vulnerables y a merced de estas personas. Entonces, empezar por ahí. Sí hay un panorama generalizado de inseguridad, pero las mujeres tenemos el agravante de género, que es eso, ¿no? Solo por ser mujeres es distinto un trayecto
un trayecto y un trayecto de regreso a casa. Y se habló muy poco al principio, los primeros días, del tema de que se había bajado de un taxi. Y ahora tiene sentido que se haya bajado. Muchas de nosotras nos hemos sentido en esa vulnerabilidad. Entonces, el tema de género, digamos, toca el tema, el caso de Devani y muchos otros en cualquier momento de la cronología, ¿no? Quien quiera, digo, ¿podemos ir en el mismo orden o abrir la conversación? Ajá. Pues si quieren, o sea, me lanzo, si quieres, o sea, es justo eso. Lo más probable es que un hombre no se hubiera bajado de ese taxi, ¿no? Porque no lo hubieran agredido. Entonces ya desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos en el país en el que vivimos. Sí es un país muy violento, o sea, efectivamente, pero si se supone que era un taxista de confianza, si se supone que era un taxista de aplicación, el taxista lo más probable es que no se hubiera atrevido a hacer todas esas cosas si hubiera sido un hombre quien estuviera sentado en el asiento de atrás, ¿no? Entonces, justo ella decide, por lo que sabemos hasta el momento, bajarse porque fue violentada en un lugar muy peligroso, pero tampoco te vas a quedar en un lugar donde están tratando de, pues sí, agredirte sexualmente como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Estás en una total disyuntiva. Ella estaba tratando de salvaguardar su vida, ¿no? Y no nos estamos cuestionando estas cosas, como mencionas, el por qué el que sea una mujer y por qué tuvo que recurrir a bajarse a la mitad de la carretera. Totalmente. ¿Y por qué decías, Paula, entonces que ves difícil, digamos, con tantas pistas de que el tema sí es de género, que sería difícil que al final llegue a una clasificación como feminicidio? No, bueno, porque el tema del feminicidio ha sido como complicado a nivel legislativo y también las fiscalías, y creo que ahí sí hay que oírnos, ¿no? O sea, entre la demanda social y lo que también denuncian las autoridades. Y muchas veces, o sea, yo he oído a muchos fiscales decir, es que está bien difícil comprobar que el motivo fue el género, ¿no? Y entonces se nos pueden caer un montón de casos porque, digo, para la audiencia que no es abogada, les cuento que para que una persona sea juzgada por un delito, la conducta que hizo tiene que encajar perfectamente en el tipo penal, es decir, en lo que está descrito en el Código Penal respecto a esa conducta, ¿no? Entonces, al principio era desde cuando nació el tipo penal de feminicidios, que logramos eso las mujeres, pues se caían mucho los casos porque era muy difícil para acreditar que el motivo del crimen había sido el tema de género. Entonces, después avanzó la legislación e hicieron una lista de lo que se iba a entender por motivos de género, ¿no? Entonces, en esa lista, por ejemplo, en el Código Penal de Nuevo León, dice que para hacer feminicidio y no homicidio común, tienen que suceder los siguientes signos de violencia sexual. Por ejemplo, la violencia sexual tiene que haber signos de violencia sexual en la víctima, tiene que haber habido actos difamantes, degradantes o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, tiene que haber antecedentes de violencia relativa, tiene que haber sido un sujeto, como el sujeto que haya hecho el acto, tiene que haber tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima, tuvieron que haber sucedido amenazas previas, o sea, es decir, una serie de circunstancias que no necesariamente sucedieron en la muerte, en el asesinato de ella, ¿no? Pero eso no quiere decir que no la hayan matado por razón de género, ¿sí me entiendes? O sea, como, para la tipificación es muy complicado, no está a lo mejor en la lista, a lo mejor fue una persona desconocida, a lo mejor no la mutiló ni la abusó sexualmente, o sea, o a lo mejor no fue feminicidio y solo es homicidio doloso y también está terrible, ¿no? O sea, estamos ahí ya también confundiendo términos, porque digo, ya ahorita ni siquiera sabía si decir homicidio, feminicidio, asesinato, igual me clavo porque soy abogada, pero creo que ahorita estamos muy sensibles a esto, ¿no? Incluso si la fiscalía no logra acreditar el feminicidio como tal y lo lleva por homicidio, pues a lo mejor se le va a ir como la opinión pública encima, porque a lo mejor no tienen este tipo de datos, ¿no? Y yo creo que sí hay que entender y hay que oír a las autoridades cuando nos dicen por qué no están pudiendo, ¿no? Y qué hay que corregir y qué tenemos que hacer para poder hacer justicia en este país. Aquí creo que particularmente otro tema que ha jugado en contra, déjame ponerles otro tuit, Renata, antes de ir contigo, justo porque creo que suma a la conversación iniciada, es de sin embargo, pero en realidad lo retomamos todos los medios porque, digo, es verdaderamente increíble, y retoma, dice el tuit, Fiscalía erró en 4 ocasiones, falla humana masiva, reconoce el titular, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, ¿no?
cuando se les pregunta por qué hubo tantos cateos anteriormente y no habían encontrado nada y de repente pues aparece ya sin vida esta joven, lo que se le ocurre decir es que fue una falla humana masiva en múltiples ocasiones, ¿no? Entonces como que pues uno quisiera confiar en la autoridad porque además de porque es su trabajo y para eso se destinan recursos públicos, porque si no, ¿en manos de quién estamos, no? Las mujeres y los hombres en este país. Y contestan cosas como, sí, fue una falla humana masiva 4 veces. Entonces creo que, siempre el papel de la autoridad está bajo escrutinio público, pero creo que particularmente en este caso, no sé si porque hay más focos y siempre es así, pero ahorita se está notando muchísimo, malas prácticas normalizadas, ¿no? Sí, bueno, a mí hasta escalofríos me da la forma en la que se ha llevado todo este caso. Es de verdad una falta de respeto, por supuesto, a la familia, a la víctima, pero creo que a toda la sociedad, ¿no? O sea, toda la falta de información, la falta de transparencia, explicaciones por todos lados que no entendemos. Y a mí me gustaría quizá hablar un poco muy brevemente, de justamente de las fiscalías y cuál es el problema que yo veo. A mí me gustaría empezar diciendo que creo que muchas veces el tema del feminicidio se acaba concentrando en la respuesta del presidente, porque es una figura gigante políticamente hablando y polariza muchísimo, etcétera. Y yo no creo que esté mal voltear a ver al presidente. Creo que el presidente nos debe o nos queda de ver voluntad política en este caso. Eso es con lo que me gustaría empezar. Creo que hay varias cosas que se podrían hacer. Un quién es quién, a mí se me ha ocurrido varias veces, un quién es quién de las buenas estrategias en contra de los feminicidios, pero inverso, ¿no? Obviamente no evidenciando quién lo hace mal, sino por el contrario, qué fiscalías locales lo están haciendo bien. Pero creo que el hecho de que se voltee a ver al presidente, o ahora que toda la conversación se ha volcado a decir, bueno, mira cómo Mariana, la esposa de Samuel García, lo ha arreglado, lo ha manejado, disuelve la atención de donde tendríamos que estar volteando, que son las fiscalías locales. Y sí, por supuesto, el gobierno local, ¿no? El gobernador o gobernadora, por supuesto que también, pero creo que en un segundo nivel. ¿Y qué pasa con las fiscalías? Y aquí voy a hacer una crítica que no es muy popular allá afuera, pero yo creo que parte del problema, creo que lo que dice Paola es muy importante, esto de que no hemos sabido entender cuáles son las dificultades para tipificar correctamente, etcétera, los feminicidios, pero 2, creo que la autonomía o esta reforma de tener la autonomía de las fiscalías, creía que iba a resolver problemas políticos entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Y creo que esto no ha sucedido, ¿no? Siguen habiendo problemas, ahí está el caso de Morelos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco con el fiscal que se traen del chongo. Claramente hay temas políticos todavía que no se resuelven porque sea autónoma, creo que simplemente se resuelven por abajo del agua. Y por el contrario, se le quita el poder al Ejecutivo de hacer política pública desde el brazo de la Procuraduría de Justicia. Es un ejemplo muy claro, decidir qué crímenes se priorizan. Creo que Paola tenía un comentario que a mí me parecía muy interesante, de pensar qué crímenes sí voy a priorizar y cuáles no. No voy a estar persiguiendo a un niño joven que fuma marihuana. Mejor me concentro, claro, ¿no? En lo poco que tengo en los crímenes que me interesa perseguir. Y entonces creo que al final de cuentas se queda este vacío donde el gobernador dice, bueno, pues es que la fiscalía es autónoma a nivel federal también, ¿no? Esto por todos lados. Y la fiscalía nada de muertito porque no le tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces creo que si nos gusta el modelo de la independencia de las fiscalías, pues entonces tendría que haber un mecanismo de rendición de cuentas para las fiscalías, que podría ser el voto popular, ¿no? Sería algo que a mí me gustaría. Y si no, entonces cuestionarnos si este modelo de las fiscalías independientes nos funciona de la manera en la que está. Voy a sumar un par de tweets. Y Chel, salvo que quieras comentar algo más. Abonando un poco a la conversación, yo sé que Renata es muy buena persona y no quiere exhibir a nadie. Yo voy a exhibir a una persona particular, a un grupo, porque me pareció increíble en un tuit de Milenio que tenemos por aquí. Todo el mundo está tratando de lavarse las manos y todo el mundo está tratando de echarle la bolita a otros. Pero de muerte de Devani, dice este tuit, exhibe la falta de estrategia de seguridad del gobierno, la bancada priista en San Lázaro. Yo no eximo a la autoridad actual en ninguno de los niveles de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, siendo uno de los focos rojos de feminicidio un bastión priista, me parece ya así de un nivel de cinismo increíble, ¿no? Y justo esto, claro que no se trata de echarse culpas, se trata de que resolvamos, pero
en el colmo del absurdo, utilizar esto para echar agua a su molino político, creo que sí, solo es algo que tendríamos que señalar y, bueno, obviamente denunciar. Y el tema de las fiscalías, quiero sumar, Ixchel, y ahí tú tienes mucha experiencia, el tema también de las comisiones de búsqueda, porque de repente la comisión de búsqueda daba una información, horas después corregía o más bien desmentía las versiones públicas, el gobernador decía una cosa, la fiscalía otra, la comisión otra, ¿no? Como que hay varios entes, actores públicos que seguir y de repente hasta había noticias falsas, se difundieron nombres de chicas encontradas con vida como si hubieran sido encontradas sin vida, no era claro cuántas habían aparecido, pues sí, sin vida en ese periodo de tiempo, porque se presentaron en diferentes conferencias informaciones contradictorias, es decir, sí no tenemos mucha claridad de quién tiene que rendir cuentas desde dónde. Y la comisión de búsqueda, decía el gobernador, nos acabamos de dar cuenta que tiene 8 personas. Eso es mucho, es poco, ¿cuánta debería tener? ¿No? Como que este foco ha puesto luz en un montón, digamos, de fallas institucionales que son fundamentales. Ya decía Natalia, fiscalías, ¿qué hay con las comisiones? No, 8 personas y nada de presupuesto. Y esto es una comisión de búsqueda local, pero lo mismo sucede con la comisión nacional, ¿no? O sea, al final estamos en un problema muy grave de personas desaparecidas, ¿no? O sea, más de 95,000 personas desaparecidas en un país es una locura. O sea, de verdad, nada más que lo piensen quienes nos escuchan, ¿no? O sea, no cabrían en el Estadio Azteca las personas desaparecidas de este país. Y aún así, cada año se les da menos presupuesto, se les da menos atención, se les da menos capacitación y evidentemente hay una crisis ahí y una crisis forense tremenda, ¿no? O sea, porque además hay muchos cuerpos que sí se han encontrado, que además la gran mayoría de ellos los han encontrado las y los familiares de las víctimas que son quienes están buscando en este país, pero no se les ha identificado porque no hay los recursos, porque siempre se les da la vuelta, porque hace unos años el caso terrible en Jalisco, donde había un tráiler andando por toda la ciudad, ¿no? Que era un frigorífico con cadáveres adentro porque no tenían dónde ponerlos, ¿no? O sea, estas cosas son las que suceden en este país, pero no vemos que realmente se esté poniendo manos a la obra para, al final de cuentas, atender este problema tan grave y atender a las familias y a las personas que fueron víctimas, ¿no? O sea, yo siempre lo que comento cuando hablamos del tema de personas desaparecidas es, si no paramos esta gran ola, o sea, de verdad, un día va a llegar en que en tu familia va a haber una persona desaparecida. O sea, deja de no ser empático con las otras personas. Si quieres ser individualista, por lo menos piensa que el próximo desaparecido, la próxima desaparecida puede estar ahí en tu casa, ¿no? Entonces, tenemos que voltear a ver a las comisiones de búsqueda, sin duda, pero es una estructura que se tiene que hacer, no nada más por encimita y decir, como dijo el gobernador, vamos a poner más personas, ¿no? O sea, eso no resuelve realmente nada, ¿no? Es una estructura que está corrompida, es una estructura que está podrida y a la cual le hacen falta muchas herramientas, le hace falta mucho presupuesto y también le hace falta capacidad. Déjame regresar, Pablo, lo que ponías en el primer bloque, el tema de, ya hablamos de, digamos, la parte institucional, de impunidad, pero también la única solución que se nos ha ocurrido es justo la cárcel. Y en otras ocasiones te escucho decir, bueno, la cárcel, ya podemos hablar de quién está en la cárcel y si eso ha resuelto algo, ¿a quién perjudica afuera que alguien más esté en la cárcel? Porque normalmente, pues, no, mamás, hermanas terminan pues también rompiendo sus familias para apoyar a quienes se encarcelan sin que eso resuelva de verdad el problema de inseguridad. ¿Por qué no hemos encontrado soluciones? ¿Dónde nos estamos equivocando también en esa parte final, digamos, de la cadena? Ay, es que los 3 temas que acabas de poner me parecen súper importantes. Y tenemos como 3 minutos, entonces, perdón, te hago una seña cuando haya que ir a corte. Okay. Súper rápido. De lo que decías, el tema político me parece súper, la verdad es que yo estoy muy enojada con eso, ¿no? Con cómo se echan la bolita unos a otros, y la verdad es que lo he visto en todos los partidos, ¿no? Sí, o sea, sí. Gente diciendo que en el motel donde estaba Devani había una pinta de Andrés Manuel, ¿no? O otros diciendo, sí, es que mejor, ven, tiene que haber revocación de mandato en Nuevo León, ¿no? Y otros diciendo, ven, es que el gobierno estatal tiene toda la culpa, y otros, no, es que es el municipal porque es de Morena, y otro es MC, y otro es el presidente. No, pero nadie, o sea, como que nadie asume la responsabilidad realmente de este tema. Y políticamente me parece deleznable que el tema profundo, o sea, como que siento que la bolita está moviéndose en todos los partidos y en medio está la violencia, ¿no? Y un poco respondiendo a lo que decía Ixchel, o sea, Naciones Unidas dijo la semana
pasada que si hoy dejaran de encontrar cuerpos en este país, les llevaría 120 años al gobierno mexicano poder identificar de quiénes son, o sea, a quién corresponden esos cuerpos, ¿no? A mí me parece una locura. Yo un poco también, ya sabes, mi tema es como prevención y para mí justicia es que no nos maten, y yo creo que el tema profundo es qué está pasando en el país para que haya tantos desaparecidos y desaparecidas. Que es con lo que inicié, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar del tema del narcotráfico? ¿Cuándo vamos a hablar de la legalización de las drogas? ¿Cuándo vamos a hablar de por dónde están pasando las armas? ¿Cuándo vamos a hablar de las acusaciones que hay del ejército, o sea, que muchos de los casquillos que se encuentran son del propio ejército, de las aduanas, del tráfico de personas, de lo que está pasando con los migrantes y las migrantes, que de fondo creo que son los temas súper difíciles de resolver, pero los que hay que entrarles, porque si no vamos a estar diciendo, póngale más personal a la comisión de búsqueda, pues no, yo creo que no va para nada por ahí la solución. Déjenme aprovecharse que hay mucha conversación y Renata, tenemos pendiente una participación tuya, pero para aprovechar vamos a una pausa y para no cortarlas, y le recuerdo a nuestra audiencia que tiene usted la encuesta en su cuenta de Twitter, YouTube o Instagram. ¿Cuál consideras que es la principal razón por la que no se ha erradicado el feminicidio? Políticas fallidas, corrupción policíaca, falta de investigaciones u otra opción. Nuestras colegas aquí dicen todas las anteriores. Volvemos, quédese en Canal 14. Consulta tus dudas con los especialistas en temas de salud. Hoy en día, la información es la clave. En esta ocasión hablaremos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5554 650224. Consulta directa, en vivo, martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. ¿Qué parte deberían los oligarcas dar en salarios a sus trabajadores y debería el Estado meterse en eso? Fíjate que la ley laboral en México es una de las mejores leyes laborales del mundo. Incluso tiene mayores protecciones que la de Noruega. Pero el secreto es que no se aplica. Tenemos un salario ya menor que el de China. Tenemos salarios más bajos que China. En manufactura, sí. Recuerde, don Gregorio, los señores son los pasajeros. La cortesía, don Gregorio, hay que darles cortesía. Venga aquí arriba, pero allá abajo le voy a dar otra cosa. Pues vamos allá abajo. Pues vamos, tarde, vamos. Por Dios, don Gregorio, hombre, yo sé lo que le digo. Cinema 14 presenta Esquina Bajan. Matiné. Martes, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Tus derechos. Nuestras músicas. Tus historias y tus ideas. Tu sexualidad y tus deseos. Juntos. Siempre juntos. Nuestras palabras y acciones para cambiar el mundo. Altavoz Radio. Toma el altavoz. Ya estamos de vuelta, es nuestro tercer y último bloque. Renata, nos quedamos con una participación tuya pendiente. La verdad es que hay un montón de temas sobre la mesa, entonces el que quieras agarrar, porque justo quisiera que pues dejemos a la audiencia en este último bloque con algo, ¿no? Como que yo, y sé que tal vez ustedes igual, traigo el corazón como apachurrado ya por demasiados meses y no sé cómo construir, digamos, ¿no? Una narrativa distinta que nos ayude de verdad. Entonces, si quieres, vamos contigo y este bloque lo dejo para que conversemos. Yo quizá empezaría justamente diciendo que a mí parte del problema que nos sucede como país es que ya nos sentimos mucho cuando estas cosas pasan, y eso creo que es gravísimo, ¿no? Perder esa sensibilidad, y que solamente de pronto, también entiendo al mismo tiempo que es diario, ¿no? Y entonces una pasaría el día llorando, ¿no? Si estuviéramos mucho más involucradas en lo que pasa, pero que cuando nos llega a pasar son buenos momentos de reflexión, ¿no? Creo que estos sentimientos que probablemente nos pasaron a las 4 el fin de semana con este caso,
sirven justamente para empezar a recordar en el hoyo tan tremendo que estamos metidas. Eso de entrada y creo que compartir estoy segura que con ustedes y supongo que con la audiencia. A mí me gustaría quizá retomar el tema que decías al final sobre qué sí hacer para empezar a transitar algo. Y creo yo sí que la clave está en empezar a pensar en términos de amnistía, por supuesto, sobre todo en aquellos crímenes, o sea, decidir como sociedad qué crímenes podemos empezar a entender como algo que no necesita la cárcel, porque no funciona. Y habrá otros crímenes donde sí necesitamos, por lo menos, usar la cárcel como un método transitorio a, ojalá, algún día encontrar ese modelo utópico de una justicia transicional donde no punitivista. Creo que hoy no funciona, mucho menos en un país como este, pero sí pensar en esos términos de ¿con qué crímenes puedo empezar a pensar en amnistía? Porque es claro que sería imposible perseguir todos los crímenes, ¿no? Digo, tenemos niveles de impunidad altísimos y es obvio que no vamos a poder castigar todos, pero hay crímenes con los que creo que socialmente sí tenemos que decir, bueno, esta persona no puede estar hoy afuera en la sociedad porque es peligroso para otras mujeres, por decir algo, ¿no? Entonces, quizá empezar a pensar en ese sentido. Bueno, ahora que estamos cumpliendo, ya será motivo de otra polémica, la que ojalá nos acompañen, pero 2 años, ¿no?, de ley de amnistía y justo los casos de las personas que están saliendo así de una mujer madre soltera de 2 menores por cargar una bolsa de marihuana 10 años, ¿no? O sea, cosas que efectivamente creo que tendríamos que estar revalorando. Y bueno, esa es una parte, pero Ixchel, tú insistes mucho también en, digamos, el cambio de mentalidad, este tema estructural, ¿no? De el feminicidio es la violencia, digamos, en su máxima expresión, pero es una de violencias en todos los tipos, en todos los ambientes para nosotras, ¿no? Sí, al final es algo que es sistemático, que no se va a resolver de la noche a la mañana y que a lo cual le estamos apostando en muchos de los casos a la inmediatez, ¿no? Y como decía Paola, al resolver, por ejemplo, estos casos mediáticos, pero no a la prevención, no nos estamos aventando qué onda con el prevenir la violencia desde los hogares, pero también desde las instituciones públicas y privadas, ¿no? Para mí la educación me parece una cuestión clave y honestamente, bueno, por ejemplo, el último de los escándalos, ¿no?, que les quitaron a muchas escuelas el que pudieran tener los comedores y el horario extendido. Eso evidentemente genera que las niñas y los niños no estén en un espacio que se supone que tendría que ser seguro, que es una escuela, porque sus padres, sus madres tienen que trabajar. Entonces, como Estado no estamos dando esas herramientas para prevenir que estas cosas sucedan. Al final, también veía justo en redes estos tweets, ¿no? De si tú estás en una fiesta sola, de hombres, ¿no? Si estás en una fiesta sola y yo estoy ahí, dime y te doy un aventón. Y también le cuestionaban y le decían, ¿por qué no mejor le dices a tu amigo machirrín que deje de compartirte nudes en tu WhatsApp, ¿no? O que deje de hablar así de su esposa, o que no golpee a su esposa. ¿Por qué no solo ofreces tu ayuda aliada, sino empiezas a cuestionarte lo que yo decía, los privilegios y la forma en la que como tú también eres parte de esa violencia? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y si ya nos vamos una rayita más allá, pues ¿qué vamos a hacer con estas otras generaciones de las que hablábamos en el bloque pasado? ¿Qué vamos a hacer con estas otras generaciones que están viviendo en medio de esta violencia, ¿no? O sea, que todos los días, si prenden las noticias, ven este tipo de información y muchos de ellos no tienen las herramientas y de ellas para saber cómo reaccionar. Y me da mucha tristeza que de lo más compartido que hayamos tenido en estos días es este comentario de la chica de Uber que nos está dando consejos para cómo defendernos de la violencia, ¿no? O sea, bueno, ya te van a violentar porque te vas a subir un Uber, entonces te voy a dar las herramientas para que no suceda. Y es como, o sea, sí está bien que tengamos estas herramientas, pero ¿qué estamos haciendo para que el chofer no te violente ya de inicio, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para que el problema se resuelva antes de que yo tenga que agarrarlo con el cinturón de seguridad para que me suelte? O sea, justo creo que la chamba que hace Paola y la organización en la que trabaja es muy importante, ¿no? O sea, el cómo vamos a prevenir todas estas violencias y qué está haciendo el Estado y cuál es la responsabilidad del Estado. Y justo hablando de políticas, otros de los videos como más revividos, porque ya habían sido virales en su momento, fueron los de Samuel García, ¿no?
Y me preocupa porque, digo, hubo dos particularmente compartidos, el típico de baja la pierna, se te ve mucho. Y otro que yo no había visto de ¿cuánto tiempo nos tardamos en andar? Y le contesta ella como, una semana. Ay, facilota, ¿no? Como que uno piensa, híjole, esta es la gente que va a pugnar por presupuesto para la comisión, ¿no? Que va a escoger un gabinete para diseñar nuestras políticas públicas y parecen bromas, pero no son bromas, ¿no? Justo es el retrato completo de nuestra mentalidad. Y de repente pienso, habiendo tantas personas brillantes, ¿no? Con tanto camino recorrido, siguen estando en puestos clave estos personajes. A mí la verdad es que lo que acaban de decir mis compañeras me entusiasma un montón y lo que hay en esta mesa, porque creo que por ahí van, ¿no? Al principio de este programa Renata decía, ¿no? Del tema neoliberal, ¿no? Y yo agrego, y patriarcal, y luego me tiran así en red de todo, es patriarcal. Pues sí, porque hasta hoy todas las normas y todas las instituciones y la forma de organizarnos ha sido pensada para bien y para mal, y operada por una mayoría de hombres. Esta es la primera legislatura de paritaria que estamos viendo en este país, ¿no? O sea, es la primera vez que estamos hablando de las mismas normas y por eso yo siempre presiono a las compañeras de todos los partidos de que no necesariamente tienen que ir con su bancada, o sea, que piensen las reglas que nos estamos poniendo desde una perspectiva de género. ¿Qué estamos castigando? ¿Cómo lo estamos castigando? ¿Para qué lo estamos castigando? ¿Qué estamos haciendo por prevenir las violencias? Y si los feminicidios y esta crisis tan terrible que estamos viviendo las mujeres sirve para destapar todas las violencias que hay atrás, ¿no? O sea, desde las violencias, obviamente, de la inequidad social, pero también lo que decía yo del consumo, del narco, de la trata, o sea, y estamos las mujeres ahí para abordarlo desde una perspectiva distinta, creo que es nuestro momento. O sea, sí creo que esta violencia que evidentemente nos atañe a nosotras y que nosotras tenemos que ir diciendo por dónde se resuelve, es la punta del iceberg de una construcción de Estado que en México ha sido fallido y en casi todo el mundo, que es muy punitivo, que es prohibicionista y que nosotras no lo pensamos. La mayoría, o sea, las mujeres hasta ahorita no lo pensamos, a lo mejor lo pensamos y acabamos teniendo la misma conclusión, pero ni siquiera hemos estado desde nuestra perspectiva, con nuestros lentes, dando esos debates y creo que es la gran oportunidad para hacerlo. Justo me voy a recomendar ahí sí las pláticas que organizaste en el Centro Cultural Tlatelolco sobre cómo pensar un mundo post-patriarcado, porque esto que dices es importantísimo. No nos podemos ni pensar fuera del patriarcado. Toda nuestra imagen de lo que es el mundo está construida con ese filtro, ¿no? Y Renata, quisiera, además de hablar un poco más sobre el papel de la administración actual y este momento histórico, efectivamente, de representación femenina en el legislativo, en el judicial, ¿no? En el ejecutivo también pensarnos, digamos, fuera de solo la autoridad, como sociedad civil organizada, ¿no? Como mujeres que hemos creado redes también, ¿qué podemos aportar desde ahí? Sí, yo nada más puedo contestar una cositita y ya te contesto. Creo que algo que faltó, que a mí siempre me gusta repetir cuando hablamos de feminicidios, por cuestiones pedagógicas, es que el feminicidio generalmente no es que pase de la nada, ¿no? Que yo esté sentada aquí e inimaginablemente un vato que está en mi casa llega y me mata. Generalmente no pasa así. La grandísima mayoría de los feminicidios es una secuencia de violencias que va escalando y generalmente por conocidos. Ya ahorita Paula nos hizo un resumen jurídico de cómo se puede ver un feminicidio, pero bueno, de manera más sociológica, generalmente es sí, personas conocidas, pero que hay un antecedente de violencia. Y esto nos da luz por dos cosas. Una, por cuestiones de prevención, porque entonces tenemos que voltear a ver esas primeras acciones de violencia. Y dos, también para nosotras como mujeres, las que tenemos cercanas, mujeres jóvenes, también encontrar focos rojos en relaciones violentas, etcétera, ¿no? Creo que cualquiera que hemos tenido una relación violenta podemos imaginar cómo esto crece y puede llegar allá. Y de voladísima para contestar ahora sí tu pregunta, creo que es importantísimo recalcar que esto es una crisis en este país, en específico, la violencia por supuesto, pero en específico los feminicidios, y por lo tanto necesita una atención extraordinaria. Creo que, repito, y que es importante voltear a ver entidades federativas donde algunas estrategias están funcionando. Hablo en específico del gobierno de la Ciudad de México, que ha podido bajar, por ejemplo, el homicidio en 65%, ¿no? Que hoy salieron los datos y son impresionantes. Entonces creo que tendríamos que estar volteando a ver qué está haciendo bien la Ciudad de México. Y yo me atrevo a decir que
parte importante de la estrategia que se está haciendo en la Ciudad de México es que uno va acompañado de un montón de estrategias desde el Ejecutivo, de las abogadas de las mujeres, de las lunas, etcétera, pero que además de todo está manejada por un montón de mujeres. Obviamente la jefa de gobierno, pero la fiscal de la Fiscalía Local de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y Marcela Figueroa, que es la subsecretaria en la policía. Y creo que esto, la creación de las Ateneas, o sea, no estoy diciendo que sea perfecta la estrategia, pero claramente hay algo que se está haciendo bien en la Ciudad de México que podría servir de luz para otros estados para decir, bueno, por aquí podemos empezar a avanzar. Tenemos 5 minutitos, quisiera dejárselos a ustedes para conclusiones o un último mensaje. Michelle, si alguien sabe de tejer comunidades, eres tú. Entonces, para irnos, por favor, unos minutito y medio cada quien, por favor. No, pues creo que realmente ahí radica la fuerza y la importancia y el por qué la gente salió a buscar a Devani, el que existan esas redes, el que las mujeres estamos más que nunca acompañadas, que nos estamos escuchando, que estamos creyendo en nosotras, ¿no? Porque también eso era lo típico, que no se creía en la víctima y ahora creemos en la víctima, y estamos empujando para que el Estado modifique estas estructuras, pero también la sociedad. Y creo que al final de cuentas, pues somos muchas, somos más del 50% de la población, entonces cada vez nos estamos convenciendo que esto no es una cosa, o por lo menos eso quisiera pensar, no es una cosa partidista, no es una cosa que tenga que ver con colores, sino es una cosa que sucede en todo el país contra nosotras, que ha sucedido en este sexenio y en muchos otros, y que tenemos que seguir empujando y exigiendo que se respeten nuestros derechos y se respete nuestra vida libre de violencia, y que no vamos a aceptar estos comentarios de que las feministas somos alborotadoras, quemapuertas o rompepuertas aquí en la Ciudad de México. Somos mujeres que estamos muy cansadas de la violencia y que estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos, y somos muchas. Paola Zavala, un minutito de conclusión, por favor. Rápido, yo nada más quería sumar hoy un tuit que vi y me sacó de onda porque dije, parcialmente me pareció que tenía mucha razón, que decía, oigan, dejen de decir que nos están matando porque a lo mejor estadísticamente los datos no son tan grandes y nos estamos contagiando de miedo, ¿no? Y el otro día yo venía caminando a mi casa y fue justo el sábado y yo venía con mucho miedo, ¿no? Y no me pasó nada, nadie me tiró, nadie me dijo nada, entonces, y yo venía caminando rapidísimo y volteando a todos lados y dije, ¿qué fue vivir así? Pero también, claro que he tenido mi pancarta de nos están matando, aunque claramente a mí no me están matando, y aunque claramente yo soy una mujer privilegiada que a lo mejor tiene mecanismos de defensa que otras mujeres no los tienen, pero claro que también entiendo que es una postura política para llamar la atención y para prevenir y para generar un movimiento político de mujeres, y las dos cosas me parecen reales, ¿no? O sea, esa delgada línea entre protestar enérgicamente, entre decir ni una más, porque ni una más, o sea, y vernos reflejadas en las otras, pero también de no dejarles las calles y vivir con miedo. Me parece eso también como muy importante, ¿no? O sea, como decir, no, pues tampoco voy a vivir con miedo, tampoco es, o sea, tengo 5 amigas a las cuales les tengo que reportar que llegué a mi casa. Sí. Y también me parece que no podemos vivir la vida así. Renata, un minutito, por favor, para cerrar. De volada, creo que este terror y psicosis que generan estos casos de feminicidio en todas nosotras, creo que lo que le pasaba ahorita a Paola nos pasa a todas, ¿no? Entonces, como mujer siempre te sientes muy identificada con ese terror. Es parte de esta estrategia quizá no diseñada, pero sí que viene implícita del feminicidio, que es mantener a las mujeres en su lugar, que es el lugar histórico, ¿no? Que es el espacio privado. Entonces creo que lo que menciona Paola es muy importante, entender que es el mismo patriarcado diciéndonos regrésate a tu casa porque ese es tu lugar, ¿no? Y si estás afuera, esto es lo que te pasa, te acoso, te violo, te mato, etcétera, ¿no? Entonces creo que como fenómeno es importante como mujeres también entenderlo y recordarlo. Y a mí retomar un poco lo que decía ahorita Michelle, de que es el movimiento feminista es lo que nos está haciendo a fuerza y está haciendo que esta estructura cruja y que a fuerza tengamos que estar hablando de esto y que se estén cambiando, y eso cualquier persona, hombres, mujeres, estés a favor o en contra del feminismo, tendrías que estar agradeciendo que algo tan horrible como lo que nos pasa a las mujeres en este país lo haga crujir un movimiento como el feminista.
Tenemos que irnos de volada, pero les mando un abrazo a las tres. Es un privilegio tenerlas en este espacio y escucharles. Ojalá mantengamos la conversación. Les dejo rapidísimo los resultados de nuestra encuesta. ¿Cuál consideras que es la principal razón por la que no se ha podido erradicar el feminicidio? La respuesta A, políticas fallidas, tuvo un 13% de votación. B, corrupción policíaca, ganó con 53%. C, falta de investigaciones, 15%. Y otra, 19%. Gracias a nuestras panelistas, gracias a nuestras analistas y, por supuesto, como siempre, a nuestra audiencia y al equipo de Polémica en Redes. Nos vemos en la siguiente emisión. A continuación, Cinema 14, Elí. Clasificación B, adolescentes.